La Universidad Teológica Rema Internacional presenta Contendiendo por la Fe, un programa para combatir la falsa doctrina con argumentos bíblicos ortodoxos. Un espacio para hacer una defensa eficaz de la fe cristiana. Una tribuna pública para confirmar la veracidad del Evangelio de Jesucristo, con la dirección general de los maestros Fernando y Diana García. Bienvenidos. Hola, Dios los bendiga a todos nuestros amables oyentes. Yo soy el reverendo Fernando García Sotomayor, director general de Remanente Estéreo, y este es su programa Contendiendo por la Fe, programa que emitimos por nuestra emisora con el fin de difundir a través de este medio la opinión de nuestros pastores, nuestro cuerpo ministerial, nuestros mentores espirituales sobre preguntas de actualidad que tienen que ver con nuestra fe como cristianos. He invitado en esta ocasión a varios de nuestros consiervos para que ellos respondan muy enfáticamente sobre la siguiente pregunta. Un interrogante que más de una persona, no solamente en el cristianismo, sino fuera de los círculos cristianos, se ha hecho también. Esta pregunta es la siguiente: ¿ustedes creen que el COVID-19, este virus, esta pandemia universal, es un juicio divino o es sencillamente obra del maligno? Esta es la pregunta. Este es el interrogante. Repito, este interrogante ha hecho eco en nuestro corazón y le he hecho esta pregunta a un grupo de nuestros estimados pastores, consiervos en todo Colombia, y esta es la opinión de ellos. Quiero darles la bienvenida a todos en esta hora y también agradecer a nuestros amables oyentes que estén atentos a las respuestas que estos siervos de Dios dan a esta pregunta, y así tenemos entonces un consenso general, una opinión, una convicción acerca de esta situación que estamos viviendo a nivel universal. Bienvenidos entonces a nuestro programa Contendiendo por la Fe, por esta su emisora Remanente Estéreo. Muy buenos días todos los oyentes de esta gran emisora Remanente Estéreo. Recibo un cordial saludo de su servidor, el pastor Alberto Beltrán Estremor, quien por la misericordia del Señor, junto con su esposa, la pastora Diomaida Cera, ministramos la iglesia de Adoración K2, ubicada al norte del departamento de Bolívar, en los sectores de la Línea, municipio de Villanueva, Bolívar. Damos las gracias al reverendo Fernando García Sotomayor, damos las gracias a la pastora Diana Ballestas de García por esta invitación que nos hacen para participar en esta respuesta de la pregunta relacionada con que si el COVID-19 es un juicio de Dios o es una actuación del maligno. Antes de proceder a dar mi respuesta, quisiera que miráramos la condición de ese Dios, porque para dar una respuesta de esta se necesita conocer a Dios. Y la Biblia nos muestra ese Dios bondadoso, ese Dios maravilloso, ese Dios que siempre ha querido lo mejor para nosotros. Lo vemos en Génesis, dice la Biblia que Dios creó todo bueno y en gran manera, y creemos que Dios crea algo para el hombre y lo hace en la mejor disposición. Todos sabemos que después del pecado se ha presentado esa división
ese espacio, ese abismo entre el hombre y Dios. Y el hombre entra en una conducta contraria a la conducta que Dios siempre ha querido acerca de nosotros. Y vemos cómo la primera generación, ese primer grupo de personas que comenzaron en ese tiempo, fueron raídos de la faz de la tierra a raíz de su conducta. Y vemos con que fue a través de un diluvio que el Señor busca traer disciplina y orden al mundo. Y vemos que igualmente Dios, esta actuación la produce o la permite, especialmente porque había una depravación. El hombre se había vuelto una persona insensible a su palabra, y vemos que el mal del hombre, dice la Biblia, que era de continuo el mal, y el Señor le dolió en su corazón, y sabemos el resultado de lo que pasó. De la misma manera vemos más tarde la actuación de Sodoma y de Gomorra que establece la Biblia. Ahora bien, el Señor hace una promesa de que no va a raer de la tierra, no va otra vez a proceder con ese castigo a través de un diluvio, y habla del arco iris. Todos sabemos que cuando vemos esa señal, Dios se acuerda de que no va a raer a la tierra a través del agua, pero también vemos más adelante que cuando Sodoma y Gomorra también entran en ese proceso de perdición, también llevados por las pasiones desordenadas de la carne, andando en concupiscencia, en lascivias. Entonces el Señor también hace un juicio y trae ahí a través de Sodoma y de Gomorra, dice la palabra que vino fuego del cielo y los consumió. Entonces vemos que Dios, independientemente de que es un ser bueno, quiere lo mejor para nosotros, también es un Dios de disciplina, un Dios que trae orden. Quisiera también que fuéramos un momentico al pasaje de segunda de Samuel, en el capítulo 24. Ahí en ese capítulo vamos a observar la conducta de un hombre que era conforme al corazón de Dios. Un hombre que Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, Dios lo guardó. Y vemos aquí que este hombre realiza una actuación que no era de acorde a lo que Dios estaba diciendo. Comenzó a censar el pueblo como que para determinar que las victorias eran por él, que las victorias y los triunfos que habían obtenido eran por esa gran mayoría de hombres que tenía. Y vemos cómo Dios le manda al profeta Gad y le solicita, óigame bien, que escoja entre 3 disciplinas. En el versículo 13 dice que ahí el Señor le hace escoger 3 situaciones. Lo pone a escoger entre 3 condiciones, 3 castigos, 3 disciplinas. Vemos que la primera dice que 7 años de hambre. La segunda dice que por 3 meses los enemigos lo persigan. Y por último, óigame bien, dice que 3 días haya peste en la tierra. Miremos aquí la conducta de un solo hombre por haber estado en contravía con los designios de Dios, o tal vez pensando que con sus fuerzas había conseguido todas esas grandes batallas, todos esos triunfos. Y vemos que por la conducta de un solo hombre, Dios le escoge y le dice: escoge, y entre las 3
escogencias para traer disciplina o castigo a la conducta de David. Dice la tercera que eran 3 días de peste. La conducta en este tiempo del ser humano en este pleno siglo XX no dista mucho de la conducta que el hombre ha venido teniendo durante el transcurrir de su creación y por la cual el Señor, a través de los diferentes medios, le ha estado enviando esos mensajes de salvación. En el pueblo de Israel, Dios estipula la ley para que ellos puedan entender que esas conductas eran contrarias y violatorias. Pero después, cuando viene de la gracia, después que viene la gracia hacia nosotros, el Señor nos da como garantía también al Espíritu Santo y nos muestra el proceso de salvación y también nos indica la forma en que tenemos que ser salvos. Pero vemos en esta humanidad y en este tiempo que la persona no quiere escuchar esa palabra. En el tiempo de Noé, el Señor estuvo este varón antes del diluvio predicando la palabra, y todo aquel que en ese tiempo hubiese escuchado a Noé tal vez no hubiese muerto en el diluvio, estuviera también junto con esos animales y la familia de Noé se hubieran salvado. Pero no hicieron caso a la predicación del Evangelio y a la voluntad de Dios. Y en este tiempo también se está predicando el Evangelio a muchas personas. Se está predicando el Evangelio de la salvación de Cristo Jesús. Y muchas personas hacen caso omiso al llamado que Dios está haciendo. Dios está llamando la atención del pueblo. Dios está llamando la atención a través de este castigo. Este es juicio de Dios. De este juicio de Dios acerca de la conducta, porque Dios no va a contravía con su palabra. Ya no va a ser por un diluvio, de pronto en este tiempo tampoco va a ser a través de ese fuego que venga del cielo como Sodoma y como Gomorra, pero Dios puede utilizar también este medio para llamar la atención del mundo entero, porque la plaga se ha extendido, el COVID-19, al mundo entero, Señor, llamando la atención. Entonces usted en esta mañana se preguntará, pero ¿por qué si es juicio, pastor? Entonces, ¿por qué unos siervos del Señor han partido la presencia de Él? ¿Qué hicieron ellos si es juicio? Déjeme decirle una cosa, amigo y amiga que me escuchas en esta mañana, que el ministerio que realizó, el ministerio que con mucha pulcritud, con honestidad, con pudor, hizo Juan el Bautista, un ministerio que duró poco, y este hombre, dice la Biblia, el mismo Jesús lo reconoce, que no hay sobre la tierra un hombre de la altura de Juan el Bautista. Entonces, si a Dios se le place, porque la condición del pastor en la tierra solamente Dios la conoce. Dios conoce los sufrimientos de un pastor, de un ministro, de una ministra, de un líder, Dios lo conoce. Y tal vez fue una persona que hizo lo correcto delante de la presencia del Señor, pero se le plació al Señor que hasta ese momento podía estar en la tierra porque Dios es soberano. No es porque el varón o la varona de la iglesia hayan controvertido o ido en contravía con los principios bíblicos, sino porque le plació al Señor en su soberanía llevárselos hasta allá. Entonces creo firmemente de lo que le está pasando al mundo entero en este tiempo, porque no hay rincón del mundo donde en este momento no se haya extendido esta epidemia. Considero por la palabra que es un juicio de Dios acerca del comportamiento del ser humano, llamando la atención a las personas para que lo busquen, llamando la atención para que se vuelvan a Él, para que dejen sus prácticas, para que tengan un comportamiento distinto, para que el hombre, la mujer, el joven, el niño, la familia, la sociedad, incluso los hombres y mujeres que están en autoridad, puedan reconocer ese Dios que lo que busca es el bienestar para nosotros. Esa es la opinión que en esta mañana tengo para con ustedes. Le doy gracias nuevamente al reverendo Fernando García Sotomayor, y pues para sus contactos
Estamos localizados nuevamente, les repito, en la Iglesia Cristiana de Adoración K2 en Villanueva. Y los teléfonos en los cuales usted se puede comunicar con nosotros son el 314-525-3095 y ahí con gusto lo estaremos atendiendo. Gracias, muchas gracias. Hola, oyentes de Remanente Estéreo. Yo me llamo Eduardo Cañas Estrada. Soy casado con la hermana Fulvia. Llevamos muchísimos años casados. Hemos atravesado toda clase de situaciones, dificultades, pero Dios nos ha bendecido y nos ha ayudado y nos ha sacado al otro lado. Tenemos 12 nietos de 4 hijos casados. La última hija soltera tiene 16 años. Te servimos al Señor con humildad de corazón y creemos que Colombia está a las puertas de un movimiento sobrenatural. Y no solamente Colombia, sino también el mundo. Les bendigo a todos y sigan escuchando Remanente Estéreo, una emisora que le transmite vida, que le transmite paz, fortaleza en tiempos de pandemia. Bendiciones. Bueno, mi opinión personal, que no es una opinión, diríamos, que tiene que ser aceptada, pero como siervo de Dios, respetuoso, temeroso de Dios, cuidadoso con lo que en algún momento comparto, digo a la gente, considero que el COVID-19 yo lo veo como un juicio de Dios para el que no es cristiano, en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar lo veo como un trato de Dios para aquellos que caminamos con Dios. Ahora, como Dios no sabe hacer nada malo, es algo así como que Él le ha dado permiso a Satanás para que Satanás, que sí es especialista en hacer lo malo, porque la Biblia dice que Él vino a hurtar, matar y destruir, bueno, Él esté liderando, pero no lo ha podido, pero no lo puede hacer a menos que Dios le dé el permiso. Algo así como lo de Job, que la Biblia dice que Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios y Dios le dio el permiso. Algo así como lo que pasó con Pedro, que el Señor le dijo que el diablo me ha pedido tu vida para zarandearla, pero yo he rogado a Dios para que tu fe no falte. O sea, le dio permiso, por eso había un propósito de Dios allí. Cuando digo que pienso que esto es un juicio de Dios para el no cristiano, me refiero a que el no cristiano cambió a Dios por el dinero. El no cristiano cambió a Dios por lo material. Se volvió esclavo del trabajo, no tenía tiempo para Dios. Su cuerpo se volvió su prioridad. Y ahora uno con el asunto del tapabocas, la belleza física quedó escondida. Dios detuvo las diversiones mundanas donde el ser humano se había metido, la sensualidad, la inmoralidad, las amistades malsanas y todo aquello que el ser humano no cristiano lo ha tomado como la esencia de la vida y ha seguido detrás de esas cosas, olvidándose completamente de Dios en un materialismo ciego,
humanismo, ateísmo, en una línea de total abandono de Dios como en los tiempos de Noé. Entonces, por eso pienso que esto ha venido como una manera de Dios sacudir al mundo que no le conoce. Pero también, hablando de los que caminamos con Dios, yo lo veo que Dios lo ha dado como un trato, por ejemplo, a la unidad, porque hay mucha división, diríamos, división entre la iglesia, división entre los hermanos, mucha división denominacional. También hay mucha deshonra ministerial, que es muy delicado eso. También hay mucho activismo en el hacer y poco tiempo para el Señor Jesús. También nuestros salmistas se han vuelto artistas y resulta que Dios no quiere artistas, Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que yo puedo mirar también? Que Dios quiere que volvamos a la humildad, que volvamos a la sencillez, que volvamos a las relaciones, que volvamos a la cercanía, que volvamos a la familia, que volvamos a los ancianos, que volvamos a valorar lo que Dios nos ha dado, que cuidemos nuestra vida, que es templo del Espíritu Santo, que nos demos cuenta de la fragilidad, porque aún pastores y hermanos en general también han partido para estar con el Señor. Y finalmente, es un trato para que nosotros evaluemos cómo tenemos nuestra vida como sacerdotes, como gobernantes y como profetas del Señor. Porque nada de lo que Dios quiere hacer en la tierra lo va a hacer si no es a través de su iglesia. Pero Él la estará sacudiendo para ponerla en orden, para que a través de la iglesia la gloria del Señor sea manifestada en todos los confines de la tierra. Bendiciones para todos. Bendiciones a todos. Para mí realmente es un gusto poder participar en esta oportunidad a través de la invitación que nos hace nuestro hermano, el reverendo Fernando Sotomayor. Quiero brindarle un cordial saludo a todas las personas que están siempre conectadas a la emisora Remanente Estéreo por la web. Mi nombre es Jorge Eliezer Pareja Shahid, pastor de la congregación Sion, Soplo del Espíritu Santo en la ciudad de Cartagena, y un servidor del Señor, y para ustedes también un amigo y hermano. Mi cuenta de Twitter es JEPareja12, para aquellas personas que estén de alguna manera interesados. Reitero el privilegio que me da el Eterno, el Creador, para poder participar de la pregunta que se hizo para este mes sobre si el COVID-19 es un juicio de Dios o es obra del maligno. Primero que todo, siempre teniendo el respeto a cada una de las lecturas que mis hermanos le dan a la Escritura, a la palabra. Quisiera responder esta pregunta precisamente con un principio hermenéutico que la palabra se explica a sí misma. En Éxodo 15:26 dice: y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, dice lo siguiente: no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo el Señor soy tu sanador. Él dice ahí: no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios. Es decir, que fue el mismo Señor que envió la enfermedad. Deuteronomio 4:35 dice: a ti te fue mostrado para que supieras que el Señor él es Dios, ningún otro hay fuera de Él. Vemos ahí la soberanía del Padre, ¿no? Deuteronomio 32:39 dice: ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Dice: yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano.
no hay quien pueda librar de mi mano. Es decir, vemos ahí toda la soberanía de que Él es que hace morir y Él es que hace vivir, Él es que hiere y Él es que sana. Primero de Samuel, primer libro de Samuel 2:6 dice, el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. Job 5:18 dice, porque Él inflige dolor, pero da alivio. Él hiere, pero sus manos también sanan. Mira, hace las dos funciones, el Padre Eterno. Salmo 50:22, entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no seas que os despedace y no haya quien os libre. Aquí habla de que el Señor despedaza. Salmo 51:8, hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Mire Isaías 19:22, y el Señor herirá a Egipto, herirá pero no sanará, y ellos volverán al Señor y Él responderá y los sanará. Isaías 30:26, y será la luz de la luna como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces mayor, como la luz de 7 días. El día que el Señor ponga una venda en la fractura de su pueblo y cure la llaga, miren lo que dice aquí, que Él ha causado, Él mismo ha causado. O sea, 6:1, venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará. Ese subrayado, Él nos ha desgarrado y nos sanará. Isaías, y cierro con Isaías 45:7, mire, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidad, yo soy el Señor. Míralo como remate, dice, el que hace todo esto. Entonces creo que con los textos bíblicos, por lo menos en mi lectura, hay algo muy claro, que todo lo que sucede aquí, lógicamente, es una soberanía del Padre Eterno en la cual Él hace directamente, ya sea un juicio del Padre Celestial, pero Él también Él mismo se encarga de sanar, sabiendo que el enemigo es un instrumento, pero todas las cosas proceden de Él, para Él, Él sana, Él liberta para su propósito divino. Un privilegio, amados hermanos, y un gusto a todos los oyentes de la emisora Remanente Estéreo. Un abrazo de cara de Cartagena. Bendición y vida eterna. Un cordial saludo para el Ministerio Rema Internacional y su emisora Remanente Estéreo. Llegando al mundo a través de la internet, por supuesto, aprovechando todos los recursos, las herramientas provistas con el propósito más grande que podamos encontrar: llevar el Evangelio, la buena nueva, la gran noticia de nuestro Señor Jesucristo a todo aquel que la necesita. Bendigo a toda esta comunidad y pues creyendo firmemente que estamos aportando entre todos para que nuestro Señor sea engrandecido. Aquí estamos. Mi nombre es Leonel Molano, pastor ya por muchos años, miembro de las Asambleas de Dios, directivo en diferentes ocasiones, diferentes ministerios, como pastor, como docente, director del seminario bíblico, miembro del presbiterio ejecutivo y otros comités, participando ahora también en el área de educación, dirigiendo para Colombia lo que llamamos la maestría, el nivel de la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios, ya por 12 años. Y sirviendo al Señor, mentoreando en este tiempo, mentoreando a algunos consiervos de Dios, algunos pastores que están abriendo nuevas iglesias aquí en Colombia. En este tiempo estoy en el departamento de Cundinamarca, municipio de Facatativá. Estamos apoyando allí dos nuevas iglesias y mentoreando a otros consiervos en otros lugares. Aquí estamos con este tema tan interesante, tan especial. Y yo podría darle este título a este tema que han planteado: ¿de parte de Dios o de parte del diablo? Ese es un dicho muy popular que tenemos nosotros en Colombia y bueno, en toda la América Latina, en todo el mundo. ¿De parte de Dios o de parte del diablo? ¿Qué? Lo que llamamos también la pandemia con nombre propio, COVID-19, juicio de Dios u obra del maligno. Bueno, la verdad es que vale la pena revisar la historia. Y cuando uno revisa la historia, en el caso nuestro de la cristiandad, tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia. Y si uno revisa en la Biblia, pues desde el Génesis
aparecen momentos muy interesantes que uno podría asimilarlos como pandemias. Por ejemplo, para el pueblo de Israel, por espacio de 400 años, 4 siglos largos, el Nuevo Testamento dice que 430 años, eso significa más de 10 generaciones en línea, una tras otra, que estuvieron en esclavitud. Digo yo, esa sí es una tremenda pandemia. 10 generaciones esclavas, hasta que Dios vino y los liberó. ¿Y ahí qué encontramos? Bueno, ¿será que Dios no sabía? Sí, y Dios no hizo nada por 10 generaciones, hasta la generación número 11 con Moisés. Actuó, pero allí dice algo interesante. Cuando Dios habla con Moisés, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Bueno, pero Dios lo permitió, porque tiene propósitos más grandes que los nuestros. Más adelante van a aparecer muchos momentos, por ejemplo, con los imperios. Viene a mi memoria el imperio babilónico, con Nabucodonosor a la cabeza. Y a través del profeta Jeremías, Dios le dice, dile a los reyes, dile al pueblo, que si no cambian de camino, Jeremías capítulo 7, si no se vuelven de sus caminos, bueno, la cautividad les espera y será de 70 años. Pero si cambian de camino, obviamente yo también cambiaré mi decisión. No lo hicieron y se cumplió la palabra. Se cumplió la palabra, fueron llevados cautivos y 70 años después el profeta Daniel, conociendo lo que había dicho el profeta Jeremías, oró al Señor, le dijo, Señor, se han cumplido los 70 años. Por favor, devuélvenos a nuestra tierra. Y Dios lo hizo. Utilizaría a un pagano, precisamente el emperador que sacó del camino a Nabucodonosor, Ciro el Grande, y decretó que los judíos podían volver a sus tierras. ¿Se cumplió la palabra de Dios? Sí. Dios lo sabía, claro. Dios lo permitió, sí. Hasta él mismo los sacó, ordenó. Entonces, saltando, porque correríamos a través de la historia y encontraríamos muchos más casos, pero, por ejemplo, la persecución a la iglesia, 300 años de persecución, ¿Dios lo permitió o fue el diablo quien atacó? ¿No? Esas son las cosas que se dan y Dios usa todo para formarnos. Sucede algo, es que nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista. Nosotros no alcanzamos a dimensionar qué es lo que Dios tiene en mente, pero con cualquier situación Dios tiene múltiples propósitos. Entonces uno podría decir, de parte de Dios, no, son cosas que se dan, hasta el hombre mismo se inventa cosas. El muchacho es el que decide caer en las drogas. El hombre, la mujer es la que decide ser infiel, es la que decide emborracharse, es la que toma esas decisiones, es el que decide pecar. El diablo le atacó, no, el hombre decidió. Que el enemigo aprovecha esas puertas que se le abre, pues claro, lo va a hacer. Y que Dios también tome la oportunidad para enseñar cosas, para mostrarle al ser humano su misericordia, su amor, pues también hay que tener en cuenta eso. Cualquier cosa que hagamos nosotros, nos equivocamos, por ejemplo, Dios lo aprovecha. Pecamos, ¿y Dios qué hizo? Una oportunidad para mostrar su amor, para ser movido a misericordia y para extendernos su gracia. Entonces el COVID-19, ¿de parte de Dios o de parte del diablo? ¿No? ¿Se dio? Quizás hasta la mano humana participó, eso falta probarlo. Pero si la mano humana participó, bueno, se dio. Un descuido en algún laboratorio, posiblemente. ¿Pero qué hizo Dios? Pues vamos a aprovecharlo para enseñar muchas lecciones. Vamos a aprovecharlo. ¿Y qué cosas hemos aprendido en estos 15 meses? No sabemos cuánto tiempo más. Ya está pasando. Ya la vacuna. La ciencia al servicio del ser humano, de la salud. Y ahí está, ya está pasando. Aprendimos en los 15 meses, quiera Dios que sí, hayamos aprendido las lecciones. Pero si no las aprendimos, quizás nos toque otra situación similar o diferente. De parte de Dios o de parte del diablo, se dan las cosas y Dios aprovecha todo para enseñarnos grandes lecciones. Mil bendiciones para todos. Los bendigo poderosamente en el nombre del Señor. Remanente Estéreo, arriba. Que la gloria de Dios se transmita a través
de la programación que ustedes tienen. Pastor Fernando, mil bendiciones. Dios lo bendiga. Es un gozo poder saludarles. Soy el pastor Ricardo Sayé de la Iglesia Cristiana Centro Carismático en Jerusalén, aquí en Barranquilla, Colombia. Y nos encontramos en la página de Facebook Iglesia CCJ o Iglesia CC Jerusalén. En YouTube también igual, Iglesia CC Jerusalén, donde hay muchos videos en vivo, prédicas pregrabadas, música, video reacciones. Y sería de gran bendición que tú puedas recibir algún tipo de capacitación o gozarte con las prédicas, con las alabanzas que tenemos ahí. El propósito de esta intervención es responder la pregunta que me ha formulado el reverendo Fernando García. Es un amigo mío de muchos años atrás y nos conocimos en Cristo Jesús precisamente, gracias a Dios, cuando era Fernando director del Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios aquí en la región norte de Colombia. Si el COVID es un juicio de Dios o una obra del maligno. Realmente es una pregunta bien difícil de contestar, pero leyendo la Escritura detalladamente vemos que es muy fácil de entender. He tenido problemas con algunas personas que no comprenden cuando se les explica ese tipo de doctrina, pero lo que diga la palabra de Dios, eso es, y tiene bastante sentido, lógica, si vemos la inteligencia de nuestro Dios, cómo Él hace. Primeramente tenemos que decir que Dios bendice al obediente y maldice al desobediente. No podemos negar ni esconder esa faceta de Dios. Dios es lento para la ira y grande misericordia, la doble faceta, ira y misericordia. Y cuando hablamos de ira, muchos piensan en algo suave, pero la ira de Dios es algo terrible realmente. Al leer la palabra de Dios y revisar dónde está la ira de Dios, lo vemos demasiado. Cuando Dios maldice, lo hace de diferentes maneras. ¿Por qué Dios maldice? Cuando hay desobediencia. Cuando el hombre se rebela contra Dios, cuando no quiere guardar los mandamientos, cuando no quiere obedecer la palabra, Dios, como es justo, se ve en la obligación de castigar al hombre a través de maldiciones. Esas maldiciones podrían ser, número uno, plagas. Las plagas en Egipto eran castigos para Faraón y su gente. La plaga de las langostas. El diablo no puede inventarse una langosta, ni tiene poder creativo. La plaga de las ranas, Dios mismo la inventó de su mano. Ahí no había ninguna actividad demoníaca. Dios mismo enviando la plaga, Dios mismo manejando la situación para enseñar al hombre que si desobedece la palabra le viene lo malo, y para llamarlo a un arrepentimiento, para hacerlo caer en razón, por decirlo así. La segunda forma en que Dios puede expresar su ira o maldecir a las personas y a su pueblo también, porque algunos dicen, no, que Dios maldice nada más al mundo, al israelita o al cristiano, si se aparta, recibe maldiciones. De hecho, bendiciones de la obediencia y maldiciones de la desobediencia, Dios se lo dijo a Israel, a su pueblo amado. La segunda forma en que Dios puede maldecir es a través de terremotos, no enviando la lluvia en su tiempo, lo cual es gravísimo para la tierra. La agricultura se seca, hay hambre, no hay el fruto para vivir y todo se vuelve tristeza y dolor. Dios lo hace con el propósito y la intención de poder provocar un arrepentimiento en el hombre. Y la tercera forma como Dios castiga al hombre por su pecado, que es bíblico también totalmente, es a través de los mismos demonios y Satanás.
Porque los demonios y Satanás no pueden hacer absolutamente nada que Dios no les permita hacer. Pero no solo permite hacer, sino que Dios mismo lo envía, como en el caso de Job, para comenzar por ahí. Dios le dijo a Satanás, ve y hazlo para que veas. Estaba probando a Job y Dios mismo envió a Satanás. En el caso de Micaías, aquel profeta en tiempos del rey Acab, vemos lo mismo. Dios se reunió con el ejército del cielo y preguntó a los demonios, ¿quién irá a destruir al rey Acab? En palabras cortas, menos o más. Se levantó un espíritu de mentira y dijo, yo seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas, los profetas falsos que tenía el rey Acab. Y Dios le dijo, Jehová de los ejércitos le dijo, ves y hazlo, lo conseguirás. Y así fue. El espíritu de mentira fue y engañó a los profetas le dijeron a Acab que fuera a la guerra. Acab dudaba porque Micaías le dijo que moriría. Los profetas le dijeron, no morirás, vendrás en victoria, acornearás a los sirios, pero ¿qué va? Murió en batalla. Dios utilizó a un demonio para maldecir al rey Acab. Así también lo vemos en las copas de la ira de Dios, en las trompetas de Dios y en los sellos de Dios al final. En la gran tribulación vemos que, por decir una sola, la quinta trompeta, es que el ángel de Dios toca la trompeta, el ángel de Dios, porque déjame recordarte que son las copas de la ira de Dios, no son las copas de la ira del diablo. Sí es cierto que el diablo tiene gran ira porque le queda poco tiempo, pero al mismo tiempo Dios tiene ira y Dios provoca un castigo sobre la gente y sobre el anticristo y sobre todos aquellos que desobedecieron la palabra, inclusive sobre Israel. Este castigo que provoca sobre Israel, esta mortandad que produce sobre Israel, hace que el remanente se arrepienta. Y cuando se tocaba la trompeta, o se abría un sello, o se derramaba una copa de la ira de Dios, era una maldición. Y algunas veces eran demonios, como la quinta trompeta, que inmediatamente el ángel toca la trompeta, se abre el pozo del abismo y salen no sé cuántas langostas a picar al hombre. Demonios infernales, poderes de las tinieblas que venían contra los habitantes de la tierra para atormentarlos. Así que el COVID-19 es una maldición de Dios. 2, es una plaga de Dios. Dios envió la plaga. Ahora, que esta plaga la hizo Dios con su mano es bíblico. Y que la permitió generar en la mente de algún chino, supongamos, para lanzar ese virus mortal, digamos, Dios autorizó a Satanás a hacerlo como lo había autorizado antes. Y el mundo fue lleno de esta plaga justamente porque es un juicio de Dios sobre este planeta y al mismo tiempo es obra del maligno. Lo único que sabe hacer él es robar, matar y destruir, y Dios lo usa en eso. Y esto quizás traerá confusión a mucha gente, pero muchas veces Dios permite a un demonio que mate a alguien que se ha rebelado contra él. Así de clarito te lo voy a poner. Y es bíblico y tengo todo el respaldo bíblico para poder decirlo con autoridad. Así que los bendigo a todos, un abrazo para todos, la paz del Señor con ustedes. Y estoy listo para cualquier pregunta que surja de toda esta transmisión o de todo este mensaje que estoy enviando por la emisora Remanente Estéreo. Mil bendiciones para todos. Cordial saludo, mis hermanos de Remanente Estéreo, especialmente al pastor Fernando García Sotomayor. Doctor García, mi respuesta a la pregunta de si el COVID es un juicio de Dios. Soy Alexander Mercado Collante. Sí. Definitivamente sí. Ahora bien, la forma como Dios hace sus juicios
tenemos que tener en cuenta que aunque el maligno intervenga o que intervenga algún gobierno extraño o que sea producto de, entre comillas, la naturaleza, el Dios soberano que decreta todas las cosas, en su providencia puede usar a cualquier criatura o cualquier circunstancia. En este caso puede usar al enemigo o puede usar el virus que se transmite entre animales y humanos o un virus modificado. Todas esas cosas son movimientos de la providencia de Dios que castiga a un pueblo no arrepentido, o el término técnico es al pueblo impenitente. Recordemos siempre que no hay nada en el universo que esté fuera del control de Dios, porque como decía Abraham Kuyper, si una pulgada cuadrada del universo estuviese por fuera del control de Dios, entonces Dios no sería Dios. Así que Dios es soberano en todo. Recordemos el libro de Job en sus primeros 2 capítulos y en su capítulo final. Hasta pronto, un fuerte abrazo.